Si el plano no está bien hecho, porque no hubo un buen análisis y tampoco hubo un buen diseño, es muy probable que la casa se me venga a pique, me quede torcida, no funcione correctamente, tenga menos cosas de las que tenía que tener. Entonces, para evitar que eso ocurra, me tengo que concentrar en hacer un buen modelo de la realidad que quiero representar en mi futuro sistema. Ese es el objetivo. Para nosotros, el plano arquitectónico sería el modelo entidad-relación. Es lo que va a servir como insumo para después hacer la base de datos. ¿Cuáles son los elementos que componen? ¿Cuáles son los elementos que componen el modelo entidad-relación? Entidades y relaciones. Por eso nuestra pregunta para el diseño es ¿cuáles son esas entidades y esas relaciones del modelo conceptual? Qué datos de estas entidades y relaciones deben ser realmente almacenados? ¿Sí? Cuando hablábamos de modelo y temprano, hablábamos de eso. Desde el punto de vista de la escuela, ¿es importante almacenar la altura de un alumno? ¿Es importante almacenar el estado de ánimo de un alumno? No. Entonces esos datos no van a formar parte de ninguna entidad, porque no son necesarios almacenar. ¿tá? Entonces una de las preguntas que se hace al momento de diseñar un modelo de entidad-relación es ¿qué datos de estas entidades deben ser almacenados o no? ¿Cuáles son las restricciones y reglas del negocio? ¿Cuáles son las restricciones y reglas del negocio? Eso es importantísimo, ¿sí? La palabra restricción es una palabra que los viene persiguiendo desde la materia de evaluación del proyecto hasta la materia PEDIS, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones? Porque siempre hay restricciones. Un buen modelo tiene restricciones, ¿sí? Creer que en el campo de edad uno puede almacenar el gusto de helado preferido es una locura. Entonces la restricción tiene que estar siempre, ¿sí? Hay determinados atributos, características que pueden componerse o pueden almacenar un conjunto limitado de valores. ¿Estamos? Eso con respecto a la restricción. Y con respecto a las reglas del negocio, tiene que ver con justamente procedimientos o indicaciones o formas eh, o reglas del juego, ¿no? ¿Ustedes saben jugar al uno? Me imagino que sí, porque es el juego predilecto entre los adolescentes. ¿Saben jugar al uno? Me imagino, ¿o no? ¿Alguno que no sepa? Sí, bueno, saben jugar al uno. El juego del uno tiene reglas, ¿verdad? Entonces, todos los jugadores, todos los jugadores de este juego de cartas tienen que acatar las reglas. Si no acatan las reglas, entonces no tiene sentido el juego. ¿Tá? Con los negocios pasa lo mismo. Los negocios tienen reglas. Pensemos un momento que la escuela es un negocio. No quiero que piensen en el negocio, entiendan el concepto de negocio como algo más abierto, digamos, no se restrinjan solamente a algo que necesita ganar dinero, ¿no? Digamos, no piensen que la escuela es un negocio, a eso voy, pero la palabra negocio se utiliza mucho en la bibliografía porque la mayoría de las bases de datos están pensadas para generar dinero, no para otros fines. Entonces, por eso, reglas del negocio es una frase que van a encontrar muy frecuentemente en la bibliografía sobre base de datos. Entonces, a lo que voy es, así como existen las reglas del juego en el uno que les permite jugar limpiamente, con los negocios pasa lo mismo. Fíjense, para no ir muy lejos, en la escuela ustedes tienen reglas del negocio. Por ejemplo, un alumno tiene que aprobar para recibirse todas las materias, ¿o no? ¿O conocen algún alumno que se haya recibido sin aprobar todas las materias? No. Entonces, bueno, regla de negocio. Otra regla de negocio de la escuela, ¿cuál sería? Y para pasar de año tenés que tener como máximo 3 previas, creo que era una cosa así, ¿no? Esa es otra regla del negocio. Digamos que quizás en otra escuela a lo mejor son menos materias o más materias, no lo sé. Pero por lo menos en esta escuela la regla del negocio define eso. Define la cantidad de materias que un alumno puede deudar para pasar a otro nivel. Las edades. Yo no puedo cursar el secundario si no tengo un mínimo de edad o si no tengo aprobado la primaria. ¿Se entiende? Bueno, las reglas del negocio están en todas las organizaciones y esas reglas del negocio se trasladan a las bases de datos. Tienen que aprender a graficar el modelo de entidad-relación. Y por último, nuestro objetivo final, van a tener que mapear un diagrama entidad-relación a una base de datos. Es como pasar del plano del arquitecto a las bases de la casa. Como el modelo entidad-relación es un modelo fuertemente gráfico, es lógico que tengan que aprender no solamente conceptos, sino además cuál es la representación gráfica de ese concepto. Entonces, en esta diapositiva lo que estamos viendo es cuáles son los elementos gráficos que componen al modelo entidad-relación. ¿Qué es una entidad? Es un objeto barra concepto del mundo real u objeto abstracto distinguible de otros. ¿Cuál es el concepto del mundo real que yo quiero representar
en mi diagrama entidad-relación, en mi modelo de datos, yo quiero representar a un alumno, pero no puedo agarrar a un alumno de los pelos y meterlo en la base de datos. Lo que voy a hacer es una representación de ese alumno. Voy a hacer un modelo de ese alumno. Entonces, el alumno, que es un concepto del mundo real, lo tengo que representar en mi base de datos. ¿Cómo lo represento? Bajo el nombre de entidad. Un ejemplo de entidad es alumno, porque tiene características propias, lo hacen distinguible de otros conceptos. Un alumno y un profesor, ambos son personas. Sin embargo, hay características que tiene el alumno que no tiene el profesor. Como hay características que definen a un alumno y que lo hacen distinto a un profesor, alumno y profesor son entidades distintas. Una vez que tengo identificado una entidad, tengo que poder identificar de esa entidad sus atributos. ¿Qué es un atributo? Es una característica o propiedad de una entidad. ¿Qué características tiene un alumno? Y bueno, el alumno tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un número de documento, tiene un conjunto de materias que estudia, tiene un curso al que está asignado, tiene una edad, tiene una fecha de nacimiento. En el mundo del diagrama entidad-relación se los conoce como atributos. Y por último, encontramos una relación. ¿Qué es una relación? Justamente una vinculación, una asociación, un enlace entre dos o más entidades. ¿Qué relación encontramos entre una entidad alumno y una entidad profesor? Por ejemplo, la relación podría ser profesor enseña alumno. Esa es una relación. Estoy relacionando al profesor con el alumno a través de la relación enseña. O lo puedo plantear al revés. Un alumno aprende del profesor. Ahí estoy estableciendo una relación entre alumno y profesor a través del verbo aprender. La entidad se representa gráficamente con un rectángulo. La relación se representa gráficamente con un rombo. Y por último, el atributo, la representación gráfica que tiene, es una circunferencia pequeña que nace de la entidad o de la relación. Las entidades entonces decimos que son los objetos principales sobre los que debe almacenarse información. Las entidades son objetos de los que se quiere almacenar información y generalmente denotan personas, lugares, cosas, conceptos, eventos de interés. Aparecen en el enunciado como nombres, como sustantivos. Desde el punto de vista gramatical, la entidad aparece en el enunciado, en el universo del discurso, como un sustantivo. Profesor, alumno, curso, materia, son todos sustantivos. Otra característica que tienen las entidades, pueden clasificarse por sus atributos identificadores. Entonces, una entidad tranquilamente puede identificarse por su atributo, al que se lo conoce en el mundo de las bases de datos como clave primaria. Tenemos entidades que se las conoce como fuertes. Esas entidades fuertes tienen atributos identificadores. Y después tenemos entidades que se las conoce débiles. No tienen clave primaria, es decir, no tienen un atributo que las identifique, porque dependen de la existencia de otra entidad que se la conoce como fuerte. Veamos ejemplos de entidades. Los nombres de las entidades siempre van en singular. Nunca va a ser libros, pero sí libro. Nunca va a ser ejemplares, pero sí ejemplar. La entidad libro acá es una entidad fuerte, mientras que la entidad ejemplar es una entidad débil. Por lo siguiente, supónganse que estamos modelando la base de datos de una biblioteca. Como sabrán, en la biblioteca uno de los conceptos u objetos del mundo real más importantes a modelar es un libro. Tiene la descripción de un libro y después muchas copias del mismo libro. A las copias de ese libro las llamamos ejemplar. Y al libro, al concepto del libro, no al libro físico, lo llamamos entidad libro. Si yo tengo una entidad libro que se llama informática de primero y borro ese concepto de la base de datos, no puede existir ningún ejemplar de ese libro porque ese libro ya no existe. Entonces, el concepto del libro es un concepto de entidad fuerte, puede existir por sí solo, mientras que el concepto de ejemplar es un concepto de entidad débil. ¿Y saben cuál es la diferencia técnica que existe entre una y la otra? Que la entidad libro tiene un atributo que es principal, mientras que la entidad ejemplar no tiene un atributo principal, sino que más bien tiene el atributo que heredó del libro. Para que un concepto de la vida real pueda ser catalogado como entidad en un modelo de entidad-relación, tiene que tener existencia propia. Cada instancia de una entidad debe poder distinguirse de las demás. ¿Qué significa instancia? Un conjunto de datos posibles para esa entidad. Por ejemplo, si yo tengo una entidad que se llama alumno, ¿por qué alumno es una entidad? Porque yo puedo agarrar dos alumnos cualesquiera, que se los conoce como instancia de esa entidad,
y puedo distinguirlos a uno de los otros, ¿sí? Por ejemplo, se agarran ustedes en el curso, yo agarro a Débora y agarro a Geraldine, ambas dos son alumnas de la escuela, y alumnas de séptimo cuarta en particular, ¿no? El concepto de alumno, o alumna en este caso, es una entidad porque yo puedo agarrar dos alumnas cualesquiera de mi universo de alumnas y distinguirlas claramente. No es lo mismo Geraldine que Débora, tiene características distintas. ¿Se dan cuenta? Entonces, puedo decir que un alumno es una entidad porque si yo agarro dos instancias de un alumno, que sería equivalente a agarrar a dos alumnos distintos, puedo distinguir a uno del otro, incluso siendo gemelos, porque desde el punto de vista técnico-informático, dos alumnos que son físicamente idénticos tienen un número distinto de documento. Así que desde el punto de vista técnico-informático, esos alumnos también son distintos y entran en este concepto de entidad. Todas las instancias de una misma entidad deben tener las mismas propiedades, es decir, tanto la alumna Geraldine como la alumna Débora tiene que tener un nombre, un apellido, un DNI, una cantidad de materias aprobadas. Por supuesto que los valores que tengan dentro de estas propiedades van a ser distintas, pero las dos alumnas tienen la misma cantidad de propiedades. Un atributo es cada una de las propiedades o características que tiene una entidad. El atributo también puede estar presente en una relación. Los atributos toman valores de uno o varios dominios, si es compuesto. Concentrémonos ahora en la entidad alumno. Dijimos que un atributo es una característica de un alumno. Ok, ¿qué característica queremos citar? El nombre. Listo. Concentrémonos ahora en esa característica. Ese atributo nombre a futuro puede tomar cualquier valor dentro del dominio de nombres posibles. Porque yo en el atributo nombre puedo poner cualquier nombre, puedo poner Juan, Pedro, María, lo que sea, pero siempre tiene que ser un nombre. Nunca voy a poder poner una edad. Lo mismo si estoy analizando el atributo edad. Voy a poder poner la edad que quiera, pero siempre una edad, nunca un nombre. El conjunto de valores posibles de un atributo se lo conoce como dominio. El atributo puede ser un identificador principal o alternativo. Esto implica que los valores que puede tomar el atributo son únicos e irrepetibles. Como por ejemplo podría ser el DNI de una persona. Tenemos la entidad alumno. Dijimos que como atributos del alumno podemos citar al nombre, al apellido, al DNI. El nombre nunca va a poder ser un identificador principal. Dos alumnos distintos pueden tener el mismo nombre. Pueden haber dos alumnos distintos que se llamen Juan. Sin embargo, el atributo DNI, que es otra característica que tiene el alumno, nunca va a ser igual al DNI de otro alumno. Entonces, el atributo DNI se lo conoce como identificador principal. ¿Qué significa identificador principal? Que los valores que contenga ese atributo van a ser únicos e irrepetibles. Después dice, los atributos pueden ser obligatorios u opcionales, univaluados o multivaluados, simples o compuestos. Recordemos que el modelo entidad-relación es un modelo fuertemente gráfico, por lo tanto, todo esto que estoy hablando de atributos, entidades, relaciones, tiene su correlato gráfico. Así que, mirando este gráfico que están viendo ahora en pantalla, esto es un diagrama entidad-relación, esto es otro diagrama entidad-relación, esto es otro diagrama entidad-relación. Del diagrama entidad-relación 3, ¿cuáles son entidades y cuáles son relaciones? Gráficamente es un rombo. Cuando vemos un rombo en un diagrama entidad-relación, se está representando a través de ese rombo a una relación. Bien, ¿y cuáles son entidades entonces? Si tiene o tener es una relación, ¿cuáles son las entidades? Ejemplar y libro, tal cual. ¿Cómo las reconocemos? Porque son rectángulos. ¿Estamos? Dentro de ese mismo diagrama entidad-relación número 3, ¿cuáles son los atributos? Los reconozco justamente porque tienen esos circulitos. Observen ahora los atributos marcados en fecha y los atributos marcados acá en código, título y número de ejemplares. La diferencia que hay entre el atributo fecha y los atributos código, título y número de ejemplares es que el atributo fecha se lo conoce como atributo compuesto, porque está compuesto justamente por atributos atributos simples como día, mes y año. O sea, el atributo compuesto fecha está compuesto por atributos simples. ¿Cuáles son esos atributos simples que componen al atributo fecha? Día, mes y año. Esta es la representación gráfica o esta de acá. En general es la de la izquierda. Y en cambio, los atributos código, título y número de ejemplares son atributos simples, porque no hay subatributos dentro de él. Se entiende por relación a una asociación, vinculación o correspondencia entre entidades. Enseña es un tipo de relación que vincula a los tipos de entidades profesor y curso.
Si yo tengo una entidad que se llama profesor y otra entidad que se llama curso, tranquilamente puedo establecer una relación entre profesor y curso a través del verbo enseñar. ¿Por qué? Porque el profesor enseña en un curso. O sea, establezco una relación entre la entidad profesor y la entidad del curso a través del verbo enseñar. Características o elementos de una relación. Las relaciones tienen nombre, ¿sí? Como dijimos recién, en general son verbos. Tienen un grado, o sea, pueden ser reflexivas, binarias, ternarias, tienen una cardinalidad que la vamos a ver después y tienen un rol opcionalmente, que es la función que desempeña esa relación en la entidad. La entidad profesor con la entidad curso y una relación que dice dirige. Un profesor dirige un curso. ¿Cuál es el nombre de esta relación? Dirige. ¿Cuál es el grado de esta relación? Binaria. ¿Por qué? Porque relaciona dos entidades. Relaciona dos entidades. Y este numerito que está acá, 1, 2.1, es la cardinalidad. ¿Por qué? Porque significa que un profesor dirige, un profesor como mínimo y un profesor como máximo dirige un curso como mínimo y un curso como máximo. Podría ser profesor, curso, y la relación se da con el verbo impartir, como dar clases, como dictar clases, ¿no? Entonces ahora lo que cambia acá es la cardinalidad. ¿Por qué? Porque un profesor puede enseñar, o perdón, puede impartir uno o más cursos. Por eso N representa mucho. Un profesor puede impartir muchos cursos, uno o más cursos. Fíjense, generalmente el muchos también se representa con una flecha. Estudiante se relaciona con curso a través de se matricula. Y la cardinalidad es N a N, o sea, muchos a muchos. ¿Esto qué significa? Que un estudiante o muchos estudiantes se matriculan en un curso o muchos cursos. Y también se puede leer al revés. Uno o muchos cursos puede tener matriculados uno o muchos estudiantes. La relación escribe. En general, cuando es uno a uno no se escribe. En este caso no se escribe, así que la relación es uno a uno. No es muy representativo de la realidad porque estaríamos diciendo que un autor escribe un solo libro, y en realidad sabemos que un autor puede escribir más de un libro. Y un libro es escrito por un solo autor. Eso puede que sea más cierto. Pero cuando la cardinalidad no se escribe, la cardinalidad es el número mínimo y máximo de relaciones que podemos encontrar entre dos o más entidades. Y este libro escribe autor es una relación del tipo binaria. Esta que voy a marcar en verde merece un nombramiento especial porque se la conoce como relación reflexiva. Es una entidad que se relaciona consigo mismo. Un ejemplo podría ser que un tema principal consta de un tema secundario. Un tema principal consta de un tema secundario. Este que está acá, que lo marco en amarillo, es una relación ternaria. ¿Por qué? Porque relaciona tres entidades. La entidad autor, con la entidad institución, con la entidad tema. Y este que está acá a la derecha es un ejemplo de dos relaciones distintas que se relacionan con dos. Avancemos un poco al tema identificadores. Entre todos los atributos van a haber algunos atributos que sean identificadores principales. ¿Por qué se los considera como identificador principal? Porque representan unívocamente a cada una de las instancias. O sea, los valores que tomen esos atributos van a ser únicos e irrepetibles. Los atributos pueden ser multivaluados o univaluados. Multivaluados pueden tomar más de un valor a la vez. Por ejemplo, una persona puede tener más de un número de teléfono. Una persona puede hablar más de un idioma. Y univaluados es que el atributo puede tomar solo un valor. Por ejemplo, edad, tiene solamente una edad. Los atributos también pueden ser opcionales u obligatorios. Opcional es que el valor puede ser nulo, puede estar vacío ese dato. Por ejemplo, si tengo un atributo que dice hijos, o un atributo nota en la materia base de datos, supongamos de vuelta el ejemplo de un alumno, que como atributo tiene nota en base de datos, todavía no aprobó base de datos, puede ser que la nota esté vacía, entonces ese atributo es opcional. Pero no puede ser opcional nunca un atributo como el DNI. Los atributos obligatorios siempre tienen que tener un valor asociado, no admiten valores nulos. ¿Sí? La palabra nulo es una palabra muy informática y en base de datos es muy importante. Nulo es un valor desconocido en la base de datos, que no es lo mismo a tener cero. Bueno, miren lo que estamos teniendo ahí en pantalla. ¿Se acuerdan? La base de datos de instrumentos musicales. El universo del discurso era un comercio, un negocio que se dedica a vender instrumentos musicales. Habíamos estado hablando con el cliente y nos había dicho que vendía estos tipos de instrumentos y pensaba en el modelo, clasificación y todo. Instrumento musical tranquilamente puede ser la entidad de mi base de datos. ¿Se acuerdan cuando resolvía la redundancia? Encontraba otras tablas auxiliares, la tabla modelo, la tabla instrumento, la tabla clasificación. Bueno, cada una de estas tablas
cada una de estas tablas tranquilamente pueden ser entidades. ¿Por qué? Porque el instrumento representa una entidad, es un concepto en el mundo real que requiere ser almacenado. En mi base de datos de instrumentos musicales quiero almacenar trompetas, saxofones, trombones, etc. Por lo tanto, instrumento, tranquilamente es en mi base de datos una entidad. Modelo lo mismo, clasificación lo mismo. E instrumento musical, fíjense que lo digo en singular, porque las entidades van en singular, también tranquilamente es una entidad. Entre instrumento, ¿vieron que hay una relación entre el ID? ¿Se acuerdan cuando resolvíamos la redundancia? Si yo me concentro en la entidad instrumento y en la entidad instrumento musical, claramente la entidad instrumento es una entidad fuerte, mientras que la entidad instrumento musical es una entidad débil. ¿Por qué? Porque la entidad de instrumento musical depende de la tabla instrumento, o sea, depende de la entidad instrumento. Si yo borro un instrumento musical en la tabla principal, no pasa nada. Pero si yo borro un instrumento en la tabla instrumento, sí que pasa. Porque si yo borro trompeta, esta tabla se hace inconsistente. ¿Por qué? Porque borro trompeta y cuando vaya a la tabla de instrumento musical y vea que tengo un instrumento hecho de bronce, no voy a saber de qué instrumento se trata. ¿Por qué no voy a saber? Porque yo eliminé que el tipo de instrumento 1 exista como trompeta. Entonces, esta es una entidad débil y esta es una entidad fuerte. Si yo elimino algo de la entidad fuerte, trae consecuencias a la entidad débil, pero si yo elimino elementos de la entidad débil, no trae consecuencias a la entidad fuerte. ID y nombre en la entidad instrumento son atributos de la entidad instrumento. ¿Por qué? Porque son características de la entidad instrumento. Material de fabricación, marca, géneros, son atributos de la entidad de instrumento musical. El atributo material de fabricación, el atributo género, son atributos multivaluados, porque pueden almacenar más de un valor dentro de ellos. Es decir, un instrumento musical puede estar fabricado por 2 o más materiales. Puede estar fabricado por 2 o más materiales. Por eso decimos que material de fabricación, en el diagrama entidad-relación, es un atributo multivaluado. Mientras que marca es un atributo multivaluado, porque un instrumento puede ser de una marca específica nada más y no de otra. Géneros es un atributo multivaluado, porque puede almacenar dentro de ellas más de un valor. Volviendo a la tabla de instrumento, la tabla de instrumento tiene un atributo que se lo conoce como atributo identificador. ¿Cuál es el atributo identificador? El atributo ID, y por eso justamente lo llamamos ID, porque ID es la abreviación de identificador. Si digo ID y no ID, porque en base de datos se habla mucho en inglés, entonces es identificador en inglés, ¿no? ¿Por qué es identificador? ¿Por qué lo llamamos identificador primario o principal? Porque los valores que almacena la columna ID, o sea, los valores que toma el atributo ID, son todos valores únicos e irrepetibles. No pueden existir en mi entidad de instrumento dos instrumentos distintos que tengan el mismo ID. ¿Tá? No pueden existir en mi entidad instrumento dos valores distintos para el atributo ID que tengan el mismo numerito. O sea que son siempre únicos e irrepetibles. Eso significa identificador principal. Si modelo, instrumento musical son entidades, ID, nombre, género, marca son atributos, ¿en dónde están las relaciones? ¿Qué hacíamos con esta tabla auxiliar? Relacionábamos una tabla con la otra. Relacionábamos la tabla tipo instrumento con la tabla género. Entonces yo podía decir, mirando estas celdas que acabo de seleccionar, podía decir que el tipo de instrumento 1, el tipo de instrumento 1 que es trompeta, tiene, fíjense verbo, tiene los siguientes géneros, 1, 2, 3 y 4. Los géneros 1, 2, 3 y 4 representaban instrumental, jazz, blues y salsa. Por lo tanto, estas 4 filas
estas 4 filas están relacionando la tabla tipo de instrumento con la tabla género a través del verbo tener. El tipo de instrumento 1, que está representado por trompeta, tiene los siguientes 4 géneros. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Tiene los géneros instrumental, jazz, blues y salsa. ¿Se entiende? Entonces hemos entendido el concepto de diagrama de entidad-relación desde el punto de vista de las bases de datos. ¿Por qué? Porque mi diagrama de entidad-relación es mi herramienta tecnológica que me permite diseñar un modelo a partir del cual yo pueda a futuro crear mi base de datos. Y ese es el objetivo de entender para qué hacer diagramas del tipo entidad-relación.